Saludo, estoy confirmando que me estén escuchando. Buenas noches, doctor. Muy bien, me alegra mucho saludarlos. Bueno, muy bien, bienvenidos entonces a la videoclase del día de hoy. Saludándolos a todos. Ustedes saben, tenemos un momento, digamos, de break en lo que tiene que ver con las actividades de talleres y evaluaciones. La semana pasada eh, tuvimos un descanso, por así decirlo, específicamente de las actividades de talleres y evaluaciones que se van a retomar en esta semana. Ya vamos, digamos, como a arrancar ya una especie de recta final. Vamos a tener mañana la presentación del taller relacionado con estadística inferencial y el día viernes vamos a tener la evaluación de estas temáticas relacionadas con el cálculo de tamaños muestrales, el cálculo de los intervalos de confianza y vamos a estar ya en los anuncios en Canvas con el profesor Sergio, pues entregando a ustedes la temática correspondiente a la siguiente eh, al siguiente tema que tiene que ver con las pruebas de hipótesis. Digamos que, como para resumir un poco los grandes temas y expectativas de este curso, se los resumo en 4 elementos que son como las funciones y objetivos fundamentales de la estadística básica. La primera, que tiene que ver mucho con una competencia muy puntual que debe tener el epidemiólogo y es la posibilidad de ser descriptivo. Entonces nosotros tenemos fenómenos, comportamientos de problemas, de enfermedades, de hábitos, en muchos aspectos, y lo que nosotros tenemos que estar en capacidad es de poder describir esos fenómenos. Ahí está la estadística descriptiva, que tiene su núcleo en las variables, que conforme a la naturaleza y el tipo de medición de las variables, nosotros podemos agruparlas, ordenarlas, generar tablas y sacar de ellas las medidas de análisis más importantes, conforme si son variables cualitativas, cuantitativas, sacamos proporciones, razones, tasas, sacamos promedios, desviaciones estándar, y con ello pues construimos un análisis de información que nos permita digerirla, que nos permita analizarla, que nos permita comprenderla, que nos permita criticarla, emitir de ella juicios de valor y poder con esa información tomar decisiones. Eso es muy importante como tarea del epidemiólogo. Ver el fenómeno, describir la realidad, lo que está sucediendo en un servicio de salud, en el comportamiento epidemiológico de una enfermedad, en un servicio de accidentes laborales, en todo lo que seamos llamados para que nosotros demos cuenta de la descriptiva de esos fenómenos. Y ahí tenemos esas herramientas que son muy sencillas. En segundo lugar, hemos visto cómo a través de la teoría de las probabilidades, nosotros los epidemiólogos podemos atrevernos a hacer prospectiva, a hacer proyecciones, de acuerdo al comportamiento de un fenómeno que puede tener prácticamente tres formas de comportarse, como un fenómeno binomial, como un fenómeno que tiene una distribución de Poisson o como un fenómeno que tiene una distribución normal. Y sobre la base de ese comportamiento, de ese fenómeno, atrevernos nosotros en términos probabilísticos a
proyectar el futuro, cómo será el comportamiento de ese fenómeno hacia el futuro, ¿cierto? Eso es un tema muy interesante porque a los epidemiólogos nos piden permanentemente, como decíamos en clase, si va a haber un cuarto pico o no, cómo será el comportamiento de la pandemia hacia el futuro, cómo se va a seguir comportando esta enfermedad en cuanto a su incidencia. Si seguimos con este comportamiento, ¿qué nos deparará del futuro? Eso le preguntan a un epidemiólogo, ¿qué se viene? Es una manera de medir el riesgo, es una manera de anticiparnos al riesgo, es una manera de pronosticar. Entonces la teoría de probabilidades nos permite pronosticar, nos permite advertir en una junta, en un comité, en una asesoría que seamos nosotros consultores. Nosotros podemos como epidemiólogos a través de la teoría de las probabilidades atrevernos a pronosticar, a prever el futuro. Eso le gusta al tomador de decisiones, al dueño, al gerente, al director, al jefe nuestro, que nosotros podamos vaticinar lo que puede suceder hacia el futuro sobre la base del comportamiento histórico que tengamos de un fenómeno que estamos estudiando. Eso es importante. El tercer elemento en el que estamos metidos hace unas semanas es el elemento de la inferencia. Y es que nosotros los epidemiólogos podamos dar cuenta de la realidad, no estudiándola toda, porque muchas veces estudiar toda la realidad es complejo, es costoso, se toma mucho tiempo. No vale la pena ponerse uno a estudiar toda la realidad, ¿cierto? Cuando definitivamente podemos hacerlo estudiando solamente parte de ella. Es más eficiente, menos costoso, más asequible, más rápido. Que hagamos muestras. Hoy todas las encuestas, ahorita que se pone de moda otra vez la política, hacen encuestas. Eso no le preguntan a todos los 50 millones de colombianos o a los 30 millones que tienen la posibilidad de votar. Hacen encuestas y las encuestas las hacen sobre unos muestreos. Entonces, otro tema muy importante, un tercer elemento fundamental de un epidemiólogo, es tener la capacidad de trabajar sobre pequeñas porciones de la realidad, estudiar esa porción, es más factible estudiarla, y sobre esos hallazgos, esos resultados que se encuentran en ese fenómeno que se estudia, sobre ese se puedan inferir qué está sucediendo en la realidad total. Inferir es de una parte, de un pedazo, pues de un pedazo de la realidad, buscar entonces dar cuenta del todo, inferir. Yo infiero, perdone, cerramos los micrófonos que tengo un retorno, les agradezco. Cuando yo infiero, al inferir, voy a silenciarlos para poder no tener el retorno, y si alguien quiere hablar, pues prende otra vez su micrófono, le agradezco. Hacer inferencias es de un pedazo de esa realidad, estudiarlo y hablar por la realidad desde una muestra. Muy importante eso, muy importante. Muchas cosas que a ustedes les van a pedir que estudien, no pueden ir a preguntarle a todo el mundo. Si yo quiero una encuesta de saber cómo está la satisfacción de los usuarios, entrevisto una muestra de ellos. Si yo quiero saber cómo está la diligenciamiento de las historias clínicas en un servicio de salud, saco una muestra de historias clínicas y con ella, con esa muestra, pues doy cuenta de que si la muestra muestra estos resultados, pues todas las historias deben estar similares. Si yo quiero saber cómo está la adherencia de los pacientes a un programa preventivo, saco una muestra de pacientes. Si yo quiero saber cómo están las fichas de notificación obligatoria de una enfermedad X, saco una muestra de ellas.
Para todo, eso no es propio solo de la epidemiología. Los economistas sacan todos los días muchas muestras. Mucha gente saca muestras. Y obviamente muchas empresas y muchos sitios requieren estadígrafos, requieren estadísticos. Nosotros somos como los bioestadísticos, porque sacamos muestras pero de estudios que tienen que ver con seres humanos, generalmente con problemas de salud, de enfermedad, es lo que más hacemos nosotros, pero también la epidemiología fortalece mucho la labor de administración de servicios de salud para una EPS. Es muy importante hacer muestras de afiliados, para hacer encuestas, muestreos de historias para auditar. Un auditor no puede mirar la calidad de los servicios de todo lo que sucede en un hospital o en una clínica, hace muestreos. Esa es la inferencia, hacer muestras, estudiar las muestras y de las muestras inferir qué es lo que está sucediendo en el todo. Inferir es de una muestra qué está sucediendo en el todo. Y finalmente, lo que nos va a ocupar la próxima semana tiene que ver con otra labor importante que hacemos los epidemiólogos, y es aprender a comparar. Otra cosa que hace el epidemiólogo, la epidemiología analítica, es comparar grupos de poblaciones para ver si hay diferencias entre un grupo y en otro. A uno le preguntan muchas veces, ¿qué es lo que hace que la gente muera por COVID? Entonces uno compara por edades, a ver si la edad tiene que ver, compara a los jóvenes y los viejos. Y uno al comparar esos dos grupos se da cuenta que mueren más los viejos que los jóvenes. O compara los diabéticos con los no diabéticos, los hipertensos con los no hipertensos. De esos estudios de comparar, ¿por qué la gente se moría? ¿Cuáles eran las características para que existieran unos factores de riesgo que llamamos después comorbilidades que predisponían a la persona que le da COVID a morir más fácilmente? Se hizo de estudiar y comparar. ¿Qué se comparaba? Pues dos personas que les dio COVID y empezaron los primeros epidemiólogos a comparar hombres contra mujeres, viejos contra jóvenes, hipertensos contra no hipertensos, y se fueron dando cuenta que había una cantidad de grupos de comorbilidades, que había unas edades, que habían unos estados de inmunodepresión que generaban una mayor tasa de mortalidad en esos grupos. Pero ¿cómo llegaron a esas conclusiones? Pues comparando unos grupos contra otros grupos. De alguna manera, cuando yo comparo el grupo que está expuesto a un riesgo contra el que no está expuesto a ese mismo riesgo, pues yo puedo definir qué tanto pesa ese riesgo para que se genere el evento, o uno se enferme o uno se muera. Pero el buen epidemiólogo muchas veces llega a sus buenas conclusiones después de comparar. Siempre es bueno estar comparando. Y para comparar también existen unas herramientas estadísticas. Se llaman las pruebas de hipótesis, que son las que ustedes van a ver desplegadas. Ya en sus módulos las pueden consultar, pero los videos se los vamos a enviar apenas cerremos este capítulo de la inferencia con la evaluación del día viernes. Entonces son 4 elementos fundamentales: describir, pronosticar, inferir y comparar. Son 4 verbos que yo quiero que ustedes se lleven de este módulo y digan: bueno, si yo quiero ser un buen epidemiólogo, ser útil, ser competente en mi cargo, la estadística básica me enseñó a que tengo que ser capaz de describir un fenómeno, tengo que ser capaz, sobre los conocimientos históricos que tenga de un fenómeno, atreverme a pronosticar, a predecir. Tengo que ser capaz de inferir de muestras, dar cuenta de una realidad global, y tengo que ser capaz de mirar si estadísticamente hay diferencias significativas entre el comportamiento de un grupo y de otro grupo. De ahí es que sacamos los experimentos. Un ensayo clínico, le damos a un grupo una vacuna, a otro grupo le damos placebo, y comparamos entre los dos grupos si hay diferencias en la incidencia de una enfermedad, en las muertes, en las hospitalizaciones severas, en el ingreso a una UCI. ¿A quiénes les fue mejor? No, a los que se vacunaron. Bueno, esa vacuna es buena.
Pero esas comparaciones requieren un análisis estadístico que me permita a mí decir, efectivamente encontré una diferencia. Son menos los que se enferman con la vacuna de Moderna o de Pfizer que los que se enferman. Son menos. ¿Qué tanto menos? ¿Qué tan significativo es ese valor de que se enferman menos? Eso lo dan las pruebas de hipótesis. Entonces, este tema de las comparaciones es importante. Estoy haciendo, digamos, una generalización de todo el módulo de estadística básica para que ustedes también tengan una idea general y reflexionen y refresquen las cosas y especialmente lo que queremos que ustedes se lleven de acá. Muy bien. ¿Cuántos decimales debemos usar para dar la respuesta, sobre todo en la número 1 y en la número 2? No tengo claro eso. Bueno, como hoy estoy yo así todo relajado, lo primero que les quiero decir es que la respuesta número 1 y número 2 no tiene decimales. Ok, es como cuántos números máximo puedo meter, más que todo. No, el número sí es el que tenga. Si le sale un numerón grandote, por ahí van bien. Pero decimales no tienen. No importa que salga un número grande de 10 o 12 cifras, es lo que dio. Desde que sean enteros. Cuando sale un número decimal, ¿cierto? Que sí les va a salir más adelante, pues obviamente ya sabemos que para subir a la plataforma solo se colocan después del punto 4 decimales, sin hacer aproximaciones en el cuarto decimal. Así como está el cuarto decimal, así se sube. Y solo se suben 4 decimales. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Muy bien. Sí, Angélica. Buenas noches. Es que yo tengo una pregunta en relación a una ecuación que se llama, o sea, es que pues en algún punto toca hallar la varianza poblacional, ¿cierto? Entonces, hay una fórmula que es de la varianza de la muestra, ¿sí? Que es, y dice igual varianza poblacional sobre n por n mayúscula, que pues es la población, menos n minúscula, que es la muestra, sobre n mayúscula, que es la población, menos 1. Yo podría despejar esa ecuación para hallar la varianza poblacional, si tengo los demás datos. Pero ese es un factor, ojo con esto, eso es lo que llamamos nosotros un factor de corrección, ¿cierto? Sí. Sí, señor, sino que es que ahí lo que, o sea, pues lo que decían en el video era que si, por ejemplo, la muestra era más del 5% de la población, que se podría colocar eso es lo del factor de corrección. Pues en ese caso exactamente me da 5%, entonces yo quería que sí es aplicable colocar ese ahí. Pero la cosa es que tengo dificultades después para despejar completamente digamos, la ecuación. Dos cosas. Por ejemplo, yo tengo una población de 100 personas, ¿de acuerdo? Tengo una población de 100 personas. Si la muestra que saco es de 5 personas, le hago la corrección, una muestra sin reemplazo. Saco una muestra de 5 personas, ¿le hago la corrección? No. No. No le hago la corrección. Si la población es de 6, ¿se la hago? No. Acuérdense, es una población de 100 personas. Saco una muestra de 5 personas. A la de 6 sí. La de 6 sí. ¿Por qué la de 6 sí? Porque es más del 5%. Se realizan el 5%. Porque es mayor del 5%. Porque es mayor del 5%. Solo cuando la muestra es mayor del 5%, yo le aplico un factor de corrección, que es a la misma fórmula de la varianza,
la multiplico por un factor de corrección, ¿cierto? Que es la fórmula que dice la compañera. Esa es la primera pregunta para que la tengan clara, ¿no? Y ojo con las cascaritas que se pueden dar en un taller. Ahora, la segunda pregunta tuya es, hagamos de cuenta que tengo que aplicar el factor de corrección. Tu pregunta, ¿cuál es, Angélica? Cuando aplicas el factor de corrección, ¿tienes problemas en qué? ¿En despejar? Sí, o sea, es que lo que me dan, o sea, lo que me están preguntando es la varianza poblacional. Pero entonces, sí me dan el dato es de distribución, de la distribución muestral, tengo el dato de la población y tengo el dato de la muestra. ¿Ya? Entonces despejas. Entonces, eso era lo que quería preguntar, que cómo, Claro. Por cómo ejemplo, podría despejar. como una ecuación normal. Por ejemplo, primero hagámosla sin factor de corrección. Cuando tú tienes la varianza muestral igual a la varianza poblacional dividido en n, que es la muestra, el tamaño de muestra, pues te llevas la n esa a multiplicar al otro lado. Si n multiplica a la varianza muestral, queda despejada la varianza poblacional. Ese es el ejercicio que hay que hacer, ¿sí o no? Acuérdate que en una ecuación, si n minúscula está dividiendo a un lado, para despejarlo y llevármelo al otro lado, tengo que, si está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿te acuerdas? O sea, tengo que, el que estaba en un lado dividiendo pasa a multiplicar y el que estaba en numerador pasa a denominador y viceversa. O sea, eso es lo que quiere. Sí, pero tú tienes que despejar la varianza poblacional, ¿sí me entiendes? Sí, señor. Para despejar la varianza poblacional, lo único que tienes que hacer es, la varianza poblacional ya está en el numerador, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Entonces te llevas el tamaño de muestra, n, que está en el denominador, te lo llevas a multiplicar a la varianza muestral al otro lado y queda despejadita la varianza poblacional, que es lo que te están preguntando. Listo. O sea, varianza poblacional es igual a varianza de la distribución muestral por n minúscula. Esa es la misma fórmula. Y ahí despejas la varianza poblacional que te están preguntando. ¿Queda claro? Sí, señor. Listo, sí, señor. Ahora, cuando tienes que aplicar el factor de corrección, si es que lo tienes que aplicar, primero lo haces. Es decir, coges 100 menos 10 y dividido en 100 menos 1 y haces la división de los números y sencillamente eso que está multiplicando, pues al otro lado pasa a dividir. Todo lo que multiplica al otro lado divide y todo lo que divide al otro lado multiplica. Todo lo que suma a un lado pasa a restar al otro. Esa es la fórmula de las ecuaciones, ¿no? Sí, señor, profe, muchas gracias. Esa era la duda que tenía. Bueno, perfecto. Creo que tenemos a María Alejandra también. Sí, profesor y compañeros, buenas noches. Tengo una duda y es la siguiente. Para el intervalo de confianza, para poder desarrollar el intervalo de confianza, ¿debemos sacar la varianza muestral o la varianza de distribución muestral? Para el intervalo de confianza, a ver, depende de lo que estemos haciendo. Es el intervalo de confianza. Aquí, incluso si quieres, les comparto la presentación que estuvimos viendo la vez pasada. Vamos a ver si la podemos aquí. Doctor, qué pena, ¿usted está grabando? Ay, Dios mío. Menos mal que usted otra vez me volvió a acordar. Qué vergüenza. Siempre me olvida, muchachos, qué pena. Ya empiezo a grabar. Ya está grabando. Está subiendo. Me avisan cuando vean ya la pantalla. Ya.
Ahí se Entonces, ve, profe. sobre la fórmula me repites la pregunta. Aquí tenemos la fórmula del intervalo de confianza, ¿listo? Sí, mi duda es si al sacar en el intervalo de confianza debemos sacar la varianza muestral o la varianza de distribución muestral. Es la varianza muestral, que en últimas se convierte en la desviación, lo que llamamos nosotros el error estándar. El error estándar nosotros lo sacamos con la varianza, ¿cierto? La varianza dividida en raíz de n, o raíz cuadrada de la varianza sobre n, que es el tamaño muestral que aquí está. Esta es la fórmula, ¿cierto? Esta varianza, tú sabes que la varianza es desviación estándar al cuadrado. Esta varianza a uno generalmente se la pueden dar, o se la dan como varianza o se la dan como desviación estándar. Por ejemplo, en este ejemplo, nos la dan como desviación estándar. ¿De acuerdo? Si a mí me la dan como desviación estándar, pues yo lo que hago es multiplicarla al cuadrado para que quede como varianza, ¿cierto? Sí, para que quede como varianza. Pero el problema generalmente me da a mí la varianza poblacional. Cuando el problema no me da la varianza poblacional, yo puedo tomar la varianza de la muestra, no de la distribución muestral. Varianzas de distribución muestral en estos intervalos de confianza nunca se trabajan, para dejarte de una vez claro el tema. O sea, varianzas de distribución muestral no utilizamos en la fórmula de intervalo de confianza. Usamos la varianza poblacional si me la da el problema, o si no, utilizo la varianza de la muestra de la que yo saqué, no de la distribución muestral, sino de la muestra, ¿cierto? De la muestra que yo saqué, ¿de acuerdo? Listo, profe. Entonces, ¿cómo se saca la de la muestra? Por ejemplo, la de la muestra, por ejemplo, en el taller, si ustedes ven en el punto 5, nosotros le damos a ustedes una serie de datos. Ustedes ven un cuadro, ¿sí? Con 60 datos. Pues de esos 60 datos ustedes sacan la varianza, porque esa es una muestra de 60 datos. Y la varianza la aprendimos a sacar. ¿Se acuerda que incluso si usted tiene los datos en una hoja de Excel de VAR-P, esa es la varianza, VAR-P por Excel? Esa la vimos cuando vimos estadística descriptiva. Para sacar la varianza de la muestra, pues tengo que tener los valores de la muestra. En el punto 5, ahí les damos a ustedes unos datos, 60 datos. Lo primero que tienen que hacer, obviamente para calcular el intervalo de confianza que les pedimos, pues lo primero que tienen que hacer es calcularle la descriptiva de esos datos. El promedio, la desviación estándar, la varianza, eso lo puede hacer uno, obviamente, con las fórmulas que les enseñamos. Y luego de que sacas la varianza, pues la utilizas para poder hacer el intervalo de confianza. ¿De acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. Muy bien. Tengo por aquí a Leonardo, creo que estamos pendientes contigo. Leonardo y Ana María. Profe, buenas noches. Profe, qué pena una pregunta. Señor. Para buscar en la tabla T, nosotros buscamos tanto el porcentaje de T y al número de la muestra le restamos 1 y ahí sí nos basamos en los gráficos del texto. No te entiendo bien la pregunta. Voy a empezar aquí a abrir la tabla para poderla hacer sobre el ejercicio. Entonces, permíteme, voy a volver a
a compartir pantalla, ya abro la tabla de Test Student y ustedes todos la tienen para poder, cuando veas la tabla en la pantalla, vuelve y me empiezas a hacer la pregunta, ¿listo? ¿Ya tienes la tabla en la pantalla? Listo, Doc. Sí, los grados de libertad, más que todo. Exacto, entonces los grados de libertad, yo ya les había contado el ejemplito de cómo entender uno bien los grados de libertad, ¿no? Los grados de libertad es el número de la muestra menos uno. Esos son los grados de libertad. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo tengo, ojo con esto, voy a explicar el concepto de grados de libertad. ¿Lo tienen claro? ¿Quiere que le explique el concepto de grados de libertad o ya lo conocen bien? Por favor, doctor. Por favor. Yo tengo una muestra de 5 dedos de la mano. Ahí están mis 5 dedos de la mano. Entonces yo digo, ¿cuál es la probabilidad de escoger el dedo pulgar? Entonces, pues un quinto, ¿cierto? El pulgar es un quinto. Pero resulta que yo no vuelvo a meter el dedo pulgar a jugar, no vuelvo a meter el dedo pulgar a jugar otra vez en la probabilidad. Y digo, bueno, me quedan 4 dedos. ¿Cuál es la probabilidad de escoger el dedo meñique? Ya no vuelve a ser un quinto, ya es un cuarto. Me quedan 3 dedos. ¿Cuál es la probabilidad de escoger el dedo índice? Un tercio. Me quedan 2 dedos. ¿Cuál es la probabilidad de escoger el dedo anular? Un medio. Me queda un dedo. Pregunto, cuando me queda un dedo, yo puedo preguntar cuál es la probabilidad de escoger, de que al escoger en la muestra me salga el dedo corazón. ¿Esa pregunta les parece que es coherente? No. No, porque solo quedó ese dedo. O sea, pues la probabilidad es toda. O sea, ahí no se juega nada. Es decir, cuando queda uno, ya no sirve. Entonces, por eso uno dice n-1, porque quita esa última posibilidad, porque esa última posibilidad ya no genera posibilidades de que usted escoja. Entonces, usted a las muestras siempre les quita una unidad, porque esa última unidad ya no juega en escogencia. ¿Usted qué va a escoger del anular si solo tiene el anular? Pues le tocó el anular. Si yo tengo solamente el dedo anular, ¿qué posibilidad de escoger tiene uno? Ninguna. Le tocó el anular sí o sí. O el corazón, el que sea, el último. Por eso el último no juega. Al último no jugar, no tener posibilidad de ser escogido, porque quedó de último, ya tocó. Entonces uno lo quita de la muestra. Por eso es n-1, para quitar ese último que no sirve. Por eso nosotros miramos los grados de libertad. Y si el tamaño de muestra es, por ejemplo, 20, entonces los grados de libertad son 19, que es lo que yo escojo acá. ¿Cierto? Estoy aquí sombreando en amarillo. 19 son los grados de libertad. Entonces miro esta fila de los 19, que es n, que era el tamaño de muestra 20 en el ejemplo que acabo de dar, menos 1 es 19. ¿Vamos bien? Excelente. Sí, señor. Bien. ¿Ahí ya quedó claro el tema o quieres preguntar más sobre la tabla? No, bien, profe. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más está en fila? ¿Preguntas? ¿Alguien alguna otra inquietud? Profe, qué pena, es que a mí se me olvidó cómo poder calcular en el intervalo de confianza cuando dice porcentaje 99, porcentaje, un ejemplo,
en 90 y algo. Pues sabemos que ya no sabemos casi de memoria el de 95, pero los otros, la verdad, los olvidé cómo se calcula. No hay problema, déjame busco. Voy a buscar aquí la tablita de la normal de la Z. No la sabía. Voy a abrirla y la voy a presentar. Me dices cuando ya estás bien. ¿Listo? Aún no, profe. Listo, ahora sí. Listo. Bueno. Entonces aquí está la tabla. ¿Se fue? No. ¿Siguen viéndola? Sí, profe. Bueno, perdóname, pues que estoy tratando de ubicar mejor aquí Bueno, entonces, aquí tenemos nosotros el valor de Z, por ejemplo, que nos da, ¿cierto? El valor de Z. Y el valor de Z depende del alfa. Nosotros en el intervalo de confianza, como siempre, manejamos el intervalo de confianza para un lado y para el otro. ¿Qué quiere decir? Que el intervalo de confianza es más o menos, ¿cierto? Más o menos, ¿sí o no? Siempre un intervalo de confianza tiene un límite inferior y tiene un límite superior, ¿de acuerdo? Como eso tiene un límite superior y un límite inferior, hablamos nosotros que es una prueba de dos colas, que llamaba en el video Sergio. De dos colas quiere decir que uno mira la probabilidad de que el valor que uno haya en la muestra, pues en la realidad sea menos, es decir, límite inferior, o en la realidad cuando voy a inferir, sea más, límite superior. Como es un más o menos, entonces el Z siempre es de alfa medios. Alfa medios, ¿por qué? Porque si yo digo, por ejemplo, en el que tú más te sabes, que yo quiero un intervalo de confianza con un nivel de confianza del 95%. Eso quiere decir que yo me permito un error alfa, que es el tipo 1, un error alfa del 5%. Pero 5% es 2.5 para el lado inferior y 2.5 para el lado superior, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Como el error que yo me permito es el 5%, 2.5 para un lado y 2.5 para el otro, por eso es alfa medios. Siempre el intervalo de confianza, la fórmula que mostramos ahorita es alfa medios. Entonces, ese 5%, ¿cierto? Si yo lo llevo, ya no lo manifiesto en porcentaje, sino 5% es igual que decir 0.05, ¿cierto? Para no hablarlo en porcentajes. Y si digo 0.05 dividido en 2, porque es alfa medios, ¿cierto? Eso me da 0.025 que uno busca acá, ¿cierto? Y dice 0.0, vamos a buscar 0.0, ¿cierto? 25. Entonces uno empieza a buscarlo. Dice 1, ¿cierto? ¿Cuánto da 1 menos 0.025? ¿Cuánto te da ahí en la calculadora? 0.975. Entonces tú te pones a buscar aquí 0.975. ¿Sí? 0.975. Hasta que lo encuentras. 970 y míralo. Aquí está. Entonces uno dice 0.975 ¿a qué equivale? Pues a este famoso número de 1.9. 9.96, porque aquí están las decimales. ¿Sí lo ves aquí arriba? O sea, 0.0
0.975 equivale a 1.96, porque esta es la decimal que completa este. ¿De acuerdo? Ahí se está mostrando. Sí, señor. Ahora, cuando a ti te dicen, no, yo no quiero un nivel de confianza tan exigente, yo quiero un nivel de confianza de 90%, que también vimos ejemplos. 90% es que acepta un error del 10%, o sea, un error del 0.1. Como es alfa medios, o sea, acepta un error del 0.05. ¿Cuánto es 1 menos 0.05? ¿Cuánto es? Uno menos 0.05. 0.95. ¿Cuánto? ¿Cero qué? 0.95. 0.95. Entonces empezamos a buscarlo. 0.95. Nos encontramos acá en que este se paga un poquito, 0.5, y le falta lo mismo. Entonces en el video decimos, es clarísimo que la medida es 1.6, ¿cierto? Que es la medida que está acá, 1.6, pero ¿cuál es? ¿Es 1.64 o 1.65? Como están equidistantes, este está 0.5 por encima y este está 0.5 por debajo, se definió que escogiéramos el 0.4, es decir, cuando uno tiene un nivel de confianza que se exige de el 10% de error que se permite, pues el valor de Z es 1.64, ¿de acuerdo? Ahora te pregunto a ti, o con esto que te voy a hacer una pregunta un poco más abstracta. ¿Cuál de los dos zetas es más grande? ¿El que acepta, el que exige un nivel de confianza del 95 o el que exige un nivel de confianza del 90? El del 95. Es un zeta más grande, ¿cierto? Sí. Si el zeta es más grande, el intervalo de confianza va a ser más ancho o más angosto. Más ancho. Más ancho. Es coherente pensar que si yo exijo más nivel de confianza, ¿qué es el nivel de confianza? El nivel de confianza es que yo digo, oiga, yo saqué una muestra de 20 personas y el promedio de edad de esas 20 personas la saqué. Yo tenía, por decir algo, 500 estudiantes. Saqué una muestra de 20 de ellos nomás. Y el promedio de edad me dio 30 años. ¿Cuál será el promedio de edad de todos los 500? Esa es la pregunta que yo infiero. Yo no puedo decir 30 años. Yo tengo que decir 30 años en un intervalo de confianza entre tanto y tanto. Ese es el intervalo de confianza. Si yo lo quiero decir con un 95% de confianza, soy más exigente que con un 90%, porque quiero tener más confianza para no equivocarme al hablar de los 500. Yo digo, la muestra me dio 30, y para hablar de los 500 debe ser 30 años entre 25 y 35 años. El intervalo de confianza me quita precisión, porque obviamente cuando yo hablo que la edad estará para los 500 personas, deberá estar entre 25 y 35 años, pues yo pierdo precisión. Ser preciso es decir 30. No, yo pierdo precisión, pero gano confianza. Y digo, está bien que cuando yo voy a hacer la inferencia, digo, la edad de los 500, teniendo en cuenta lo que encontré en la muestra, la edad promedio de las 500 estudiantes es 30 años más o menos 5, o entre 25 y 35 años. Ahí entre ese intervalo de confianza, ahí estará la edad, ahí va a estar la edad. ¿Cuándo el intervalo es más amplio? Cuando yo me exijo más. Entre más nivel de confianza exijo, más grande es la amplitud del intervalo de confianza. Eso es completamente coherente.
¿cierto? Es completamente coherente. Por eso, en la medida en que yo bajo, la exigencia del nivel de confianza o permito un alfa más grande, o sea, me permito un error más grande, pues obviamente la Z se va disminuyendo y eso me va a hacer un intervalo de confianza más angostico, pero de pronto el error es que cuando yo apenas me acepto 5% de error, eso es lo que en medicina nosotros aceptamos en los congresos y todo. Aceptamos alfas hasta el 5%. Más allá no, porque es que en materia de salud y de seres humanos y todo no podemos. Cuando usted va a ciencias económicas y administrativas y a las encuestas de los políticos, a veces usted encuentra errores del 10% que usted acepta, 15% que se acepta de equivocarse, no pasa nada. Pero nosotros en materia de salud somos exigentes y por eso generalmente el alfa que más se usa es el que admitimos errores máximo del 5%. Por eso termina uno aprendiéndose de memoria este 1.96. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. Doctor, Bueno, señora, la última. sí, doctor, para calcular el intervalo de confianza es Z por error estándar, ¿sí? Sí, señora. Z, a ver, aquí está la fórmula, la voy a volver a colocar. El intervalo de confianza, por ejemplo, en el promedio, lo que decíamos ahorita, promedio 30 años, más o menos, Z de 1 menos alfa medios. Por eso cuando hicimos el ejercicio de la tabla yo le decía, a 1 réstele, ¿cierto? 0.025 en el caso, ¿cierto? De que del alfa fuera 5 porque hay que irlo por 2. ¿Se acuerdan que les decía a 1 réstenle? Y alguien me hacía la resta porque es Z de 1 menos alfa medios para que nos dé el 1.96 o el 1.64 si es que el alfa es de el 10% por el error estándar. Y el error estándar se calcula, es facilísimo, es la raíz cuadrada de la varianza sobre el tamaño de muestra. Muy sencillo. Sí. Listo, doctor. Gracias. Perfecto. Les hago una última pregunta. Miren esta fórmula del error estándar. Entre una variable, a ver esta pregunta, entre una variable sea más heterogénea, o sea, tenga esta varianza más grande, es un fenómeno que varía muchísimo. ¿La amplitud del intervalo de confianza será más grande o más pequeña? El ancho del intervalo de confianza, a mayor varianza, ¿el ancho qué pasa? Más grande. Más grande. Más grande porque ya está en el numerador. Ella está en el numerador. Entre una variable más varíe, pues su intervalo de confianza va a ser más grande. Porque obviamente, entre yo más varíe, pues me toca tener un intervalo de confianza más ancho para poder casar el valor de la inferencia. Pero si yo tengo unas muestras grandotas, entre más grande sea mi tamaño de muestra, ¿qué pasa con el intervalo de confianza? ¿Se vuelve más ancho o más estrecho? El tamaño de la muestra está en el denominador, inversamente proporcional al intervalo de confianza. Entre el tamaño de muestra sea más grande, el intervalo de confianza es Más pequeño. Más agosto. Más estrecho. Más pequeño. por eso claro, para que ustedes lo tengan clarito en su concepto. Cuando ustedes ven unos intervalos de confianza anchísimos, por ejemplo, no que le voy a sacar el promedio a la edad de 500 personas, promedio de edad, saqué una muestra de 20 personas, me dio un promedio de edad de 30 años y el intervalo de confianza está entre 10 y 50 años. Y uno dice, uy, no, pues ese intervalo es muy ancho, la muestra fue muy pequeña. Manito, saque una muestra más grande para que ese intervalo de confianza pues se le vuelva más estrecho, porque es que un estudio que diga, voy a decirles cuál es la edad de 500 personas a través de una muestra, y dice, sacó la muestra, ¿cuál es la edad de las 500 personas? Y dice 30 años
entre 10 y 50, no, eso da pena decir eso, es un intervalo de confianza vergonzoso, porque un intervalo de confianza, pues, usted es eficiente porque lo saca de una muestra, pero tampoco puede sacar muestras tan deterioradas en tamaño que le sacan intervalos de confianza que pues prácticamente tampoco terminan diciéndole nada. Muchas veces el epidemiólogo detecta eso y dice, uy, ese intervalo de confianza es demasiado ancho, eso da pena. Eso fue que usted se quedó corto con el tamaño de muestra. El tamaño de muestra a más grande, pues obviamente el intervalo de confianza va volviéndose más angosto, más angosto. Y entre más yo me va acercando al universo, o sea, al 500, por ejemplo, en el ejemplo, pues va a llegar un momento en que el intervalo de confianza es 0. Es el número absoluto preciso, porque yo ya tomé todo el censo, los 500 personas le saqué el promedio de edad, pues ahí ya no hay intervalo de confianza. No necesito el intervalo de confianza porque ya no hice muestras, sino de una vez calculé el universo. ¿Listo, muchachos? Bueno, estuvo interesante el repasito, ¿cierto? Sí, señor, muchas gracias, Sí, profe. doctor, muchas gracias, doctor. Bueno, me alegró verlos, espero que les vaya muy bien mañana en su taller, en su evaluación y seguimos adelante. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor, gracias. Muchas Bueno, gracias, doctor. Buenas que noches, estén muy muchas bien. gracias. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, doctor.